¿Qué pasa cuando nosotros estamos con un cuadro agudo de dolor lumbar? Que puede ser un dolor lumbar solamente localizado en la zona lumbar y en la zona glútea, o un síndrome de dolor lumbar con componente ciático que te tome toda la pierna hasta el pie. Nosotros tenemos algunas medidas que podemos realizar en el hogar que nos pueden ayudar a paliar y a aminorar esa sintomatología en esa etapa aguda de dolor. Que es importante tener en claro que el dolor lumbar cuando se inicia siempre va a ser muy intenso y van a pasar entre 7 a 10 días, los primeros 7 a 10 días del dolor lumbar van a ser intensos, pero a la medida que va progresando debería ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque el dolor lumbar tiene una resolución espontánea entre las 4 y 6 semanas, y eso es algo que tienes que tener claro. Independiente de lo que tú realices, vayas al kinesiólogo, vayas al médico, tomes pastillas, el dolor lumbar por lo general entre las 4 y 6 primeras semanas resuelve espontáneamente. Ahora, cuando yo estoy en una etapa aguda y que estoy pensando en los fármacos, estoy pensando qué hacer para poder aminorar eso, la primera medida es nunca estés en reposo, porque el reposo tiende a aumentar la sintomatología. Nosotros siempre aconsejamos un reposo relativo, un movimiento relativo, no generando grandes esfuerzos, pero sí mantener el movimiento. Nosotros tenemos opciones para generar un reposo espontáneo en el sillón, en la cama del hogar, utilizando medidas como una cuñita, que nosotros llamamos cuñita a este tipo de objetos en la sala, pero que nosotros lo podemos reemplazar en el hogar por 2 almohadas, 3 almohadas de un tamaño más o menos similar, o con la ropa podemos hacer una cuñita redondita que nosotros lo vamos a utilizar para poder posicionarnos en la cama. ¿Para qué? Para generar posiciones de analgesia o de descompresión en nuestro cuerpo para aminorar ese dolor. La primera opción que tenemos cuando estamos en una etapa aguda del dolor lumbar es recostarnos en la cama mirando hacia el techo o boca arriba y colocar bajo nuestras rodillas 2 cojines grandes que nos permitan quedar en una posición más o menos de 90 grados de nuestra cadera en relación al muslo. ¿Ya? De esa posición lo que nosotros vamos a hacer es descomprimir esta zona lumbar, porque vamos a dejar relajada la musculatura de las extremidades inferiores. ¿Qué logramos con esto? Reposar toda la extremidad en los cojines y de esa manera, con la posición de la columna, ojalá con la cabeza recta, descansar o descomprimir un poquito la zona lumbar. Esta posición, si yo la tolero, puedo mantenerme entre 10 y 15 minutos, ya, con el objetivo de generar este reposo, ya, que luego voy a cambiando de posición de mi cuerpo. Luego de estar boca arriba, nosotros nos vamos a posicionar de ladito, ¿ya? Lo más importante, en el caso que tú te encuentres con un dolor lumbar con ciática, o sea, con un componente en la extremidad afecta o que está con el dolor se va a posicionar por arriba. O sea, esta es mi extremidad con el dolor. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar varias almohadas o una almohada redondita, o puedo hacer con las toallas una cuñita redonda, y esa la voy a posicionar en la zona intermedia de la columna, justo por donde se forma la curvatura atrás, en el punto medio, de tal manera que cuando yo me acueste se me forma una curvatura con la columna formando una especie de C hacia arriba, que se forme esta curvatura hacia arriba, ¿ya? Lo importante es posicionar esa cuñita y que tú generes que se produce un pequeño levantamiento de esa zona. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a estar con mis rodillas dobladas y con mi brazo voy a llevarlo hacia atrás. De esa manera voy a generar tensión en la zona lumbar. Y este posicionamiento yo lo voy a mantener 1, 2, 3, 4 minutos, 5 minutos. Va a ir dependiendo de la tolerancia que yo vaya teniendo.
en general las personas cuando están con un dolor lumbar adoptan esta posición para generar un reposo o un descanso, o tienden a dormir en esta posición. Ahora, cuando tú iniciaste este posicionamiento y estás con este dolor lumbar que se te irradia hacia la pierna, yo te aconsejo que hagas una transición de posiciones. Y en ese sentido, la posición 1 sería con la almohadita abajo, con el brazo abierto y con tus dos rodillas dobladas. La posición 2 sería bajando la pierna que no está con dolor, y de esa manera tú vas a sentir que se te abre o se te tensa aún más esta zona de la columna. Y la posición 3 va a ser con las dos piernas abajo, y en esa posición tú vas a sentir aún más tensión. Estas tres posiciones tú las vas a ir cambiando en base a la tolerancia del dolor. Si tú ves que con esta posición 1 sientes bien, vas a cambiar y vas a ver si toleras mantener una pierna abajo. Te vas a quedar un minuto, vas a volver la pierna arriba y luego vas a bajar las dos. Eso lo vas a repetir entre 4 y 5 veces. ¿Eso qué quiere decir? Un minuto con las dos, un minuto con una abajo, un minuto con ambas abajo. Luego de haber trabajado los posicionamientos, en forma paralela podemos empezar a agregar movimiento. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Manteniendo la misma posición, voy a empezar a mover la extremidad que está con el dolor. Voy a mover la pierna hacia adelante con el tobillo en una posición neutra. Voy a volver a mover. Si lo voy tolerando, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar al final del movimiento un pequeño doblez del tobillo. Voy a flectar mi tobillo y ahí voy a generar más tensión en toda la parte posterior de mi pierna. Y eso lo voy a repetir 20-30 repeticiones o un minuto en base a la tolerancia. Para continuar la secuencia, voy a realizar el mismo movimiento de la pierna, voy a estirarla, pero al mismo tiempo voy a llevar mi cabecita hacia atrás. Voy a llevar mi cabecita hacia adelante después y voy a llevar mi pierna hacia atrás. Y lo voy a hacer rítmicamente. ¿Sí? 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 Esto lo voy a hacer al igual que el ejercicio anterior durante 30 repeticiones o un minuto. Ahora, para continuar la secuencia, vamos a hacer el mismo movimiento con la extremidad. Estiro la rodilla, doblo el tobillo, pero ahora en vez de llevar la cabeza hacia atrás, la voy a llevar hacia adelante. Entonces ahí voy a estirar toda mi columna con la extremidad. Después llevo ambos hacia atrás, ambos hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Eso lo repito al igual que los ejercicios anteriores, 30 repeticiones o un minuto. Entonces, para continuar el ejercicio que estábamos haciendo de lado y pensando que ya va mejorando tu sintomatología, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una doble pera, y al mismo tiempo voy a generar un movimiento de flexión de mi tobillo. Quito la doble pera, quito la flexión del tobillo, doble pera, doble pera. Entonces los movimientos son doble pera, una pequeña flexión de la cabeza y al mismo tiempo una flexión del tobillo. Voy a sentir tensión en toda la extremidad. Y eso mismo lo repito 30 repeticiones o un minuto, rítmicamente.
Ahora, para continuar nuestra secuencia del ejercicio, basta con contar en la casa con un cinturón. Ese cinturón lo vamos a pasar por debajo de la rodilla. Con nuestras manos vamos a generar tensión para mantener la rodilla en la misma posición. Y el movimiento que yo voy a hacer con la pierna que tiene la sintomatología va a ser estirar, doblar, estiro y al final, si tolero, genero un pequeño movimiento con el tobillo, suelto el tobillo bajo la rodilla. Así lo hago rítmicamente durante 30 repeticiones o 1 minuto. Lo ideal siempre es seguir a tolerancia al movimiento. La última parte de la secuencia del ejercicio, vamos a llevar la pierna y la cabecita en la misma dirección. Los vamos a acercar. Alejamos, acercamos, alejamos. Lo importante es también que al movimiento de flectar la cabeza y estirar la rodilla, mi columna cae. Cuando yo alejo, mi columna crece, mi cabeza va hacia atrás y la rodilla se fleca. Y así lo hago rítmicamente. Esto mismo lo repito 30 repeticiones o 1 minuto, siempre a tolerancia. En esta cápsula te dejamos los ejercicios de neurodinamia que son esenciales para trabajar cualquier tipo de problema de salud que se asocie al nervio ciático. Te recomiendo que los realices en tu casa en forma secuencial, a tolerancia y siempre procurando no aumentar tanto la sintomatología. Por eso siempre te dejo la secuencia progresiva, desde lo más simple hasta lo más avanzado. Y lo más importante, recuerda que independiente del tipo de cuadro de dolor lumbar que tú tienes, debes mantenerte en movimiento siempre, con progresión, con ejercicios bien dosificados, pero siempre muévete.